amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy nuestro tema, pasión por su presencia, segunda parte. Vamos a buscar Éxodo capítulo 33:15. Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón cada vez más. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y nos dice Éxodo 33:15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí podemos ver a un Moisés que conoció la presencia de Dios. Por eso le dijo, Señor, si tú no estás conmigo, no voy a caminar un paso. No voy hacia adelante porque sin ti nada puedo hacer, no puedo conquistar, no puedo hacer absolutamente nada. Y eso es lo que tenemos que entender. La presencia de Dios nos lleva de victoria en victoria. Sin la presencia de Dios hay derrota. El enemigo se enseñorea con cada uno de nosotros. Recordemos cuando estaban en guerra en Josué, nos habla de una nación pequeñita, de Ai, y Dios no estuvo con ellos y perdieron esa batalla. Los de ahí, una palabra, mató a varios israelitas. Y Josué se postró y dijo, Señor, nos trajiste aquí para matarnos, mejor dicho. Y el Señor, lo que pasa es que hay anatema en el pueblo. Pecado. El pecado nos aparta de la presencia de Dios. Entienda esa parte. Nosotros tenemos que andar en santidad, buscando siempre la presencia de Dios. El pecado, definitivamente, nada que ver con la presencia de Dios. Entonces aquí Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no voy a la tierra prometida. No, no voy a luchar ni con los amorreos, ni con los jebuseos, ni con los madianitas, ni con los moabitas, con nadie, Señor, porque sé que si tu presencia, pierdo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entender que la presencia de Dios nos hace fuertes, nos hace vencedores. Mucha gente se cree que sin la presencia de Dios lo pueden lograr todo. Es una gran mentira. Podrá conseguir X cosas, pero su vida, un fracaso. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos creó para habitar en su presencia. Recordemos en Génesis, cuando el Señor creó a Adán y Eva, sopló aliento de vida a Adán. Y el aliento de vida es su presencia estaba en Adán. Por eso Adán le colocó nombres a todos los animales porque tenía una mente muy brillante. Una palabra, la presencia de Dios es un ambiente. Digan conmigo, la presencia de Dios es un ambiente. Recordemos en Almolonga, solo vimos hace 8 días en Almolonga, que ahí es una tierra aquí en Guatemala, cerca de Guatemala o en Guatemala, donde Dios está ahí que sanó la tierra. ¿Por qué? Porque un pastor llamado Mariano se metió con Dios, derramamiento del Espíritu Santo, clamó por ese pueblo, era un pueblo perdido, personas alcohólicas, varias cárceles, nadie cabía en esas cárceles, tenaz.
Y eso es lo que necesitamos actualmente, que la presencia de Dios descienda con poder en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, porque eso nos hace diferentes. Por eso necesitamos clamarle al Señor, necesitamos tu presencia y buscar su rostro hasta que la presencia de Dios llegue a tus vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Recordemos entonces David. ¿David qué hizo? David es un adorador, salmista, muchos salmos de alabanza a Dios, mostrando su gloria, su poder, su majestad. Lo vemos en 1 Samuel capítulo 13, 14. Y nos dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí Dios habló a Saúl por Samuel, este profeta. Dios buscó un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que el Señor está buscando actualmente. Hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Tú eres? ¿Tú quieres buscar al Señor? Si quieres hacerlo, Dios se va a manifestar en tu vida. Pero el Señor está buscando hombres y mujeres adoradores de su presencia. Recordemos cuando Jesús le habló a la mujer samaritana, porque esa mujer le dijo, Señora, ¿y a dónde debemos adorar a Dios? Dijo, Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, y no importa el sitio. Si es en Jerusalén, si es en Judea, si es en Samaria, es donde, donde vayamos y lo busquemos a Él. Puede ser aquí en tu casa, en tu alcoba, en tu sala, en tu comedor, incluso en el mismo baño, cualquier lugar donde empieces a adorarlo, Él se va a manifestar. Como les dije, la presencia de Dios es un ambiente, no es un lugar. Claro que el Señor se va a mover en un lugar donde hay varios congregados, donde vamos a adorarlo. Cuando vamos a la congregación, Dios se manifiesta con su presencia. Y hay milagros, hay sanidades, hay transformaciones de vida. Eso es lo que hace el Señor. Pero el Señor está buscando personas que lo busquen en espíritu y en verdad. Si eres tú, eres un gran afortunado, porque vas a encontrar esa presencia de Dios en tu vida. David lo hizo, incluso en 1 Samuel 36:8 nos habla también. Lo vamos a leer desde el 1:31. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklat, al tercer día los de Amalek habían invadido Neguet y a Ziklat y habían asolado a Ziklat y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que está quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aniobán, Jerelita y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cuando cada uno con sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los pondré a alcanzar. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás. Vemos un David
¿En dónde se fortaleció? En Jehová, en Dios. Recuerda, Dios es nuestra fortaleza. Ahí es donde debemos fortalecernos siempre. En el Señor, en el Dios Todopoderoso, en Jehová Dios, en Jesús de Nazaret. Tenemos que ir a Él para que nos dé nuevas fuerzas. Y eso es lo que hizo David. Se fortaleció en el Señor, sabía que de otra forma no podía. Y consultó con el sacerdote Abiatar a ver si podía ir tras esas personas que se habían llevado cautivos a su pueblo, a sus esposas, a sus hijos. Consultó a Dios. Una palabra, no se fue a sus fuerzas para ir a atacar a estas personas. Y eso es lo que tenemos que aprender. Buscar la presencia de Dios para cualquier evento, ya sea un trabajo, ya sea un estudio, ya sea viajar o irse a otro país. Busque la presencia de Dios. Si el Señor te dice, ve, es porque el Señor va a estar contigo. Antes de salir, diga, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me voy por allá, ya sea Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, porque he visto familias, cuando estuvimos en Cartagena, ahogados. Eso es triste, ¿por qué? Porque hay gente que sale porque cree que es lo correcto, sí, hay que viajar, hay que descansar, pero si no está en la presencia de Dios, nos puede pasar algo grave, un accidente, cualquier cosa nos puede pasar. Por eso es mejor bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso necesitamos tener una relación íntima con Dios. Íntima con Dios. Él conoce nuestro futuro. Él lo conoce todo. Si tú aprendes a ser guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la presencia de Dios manifiesta, vas a ir de victoria en victoria. Aquí David fue un adorador, un hombre conforme al corazón de Dios. Él falló. Él se metió con una mujer casada, con Betsabé, pero él se arrepintió. Le pidió perdón a Dios y Dios lo restituyó. Dios quitó su ira de él. Y los salmos lo habla, Salmo 51 él lo habla claro. Entonces, eso es lo que David sabía, que sin la presencia de Dios estaba perdido. Sabía que en el momento que pecó con Betsabé, la presencia de Dios se apartó de él. Y le clamó a Dios. Dijo, Señor, vuélvame el gozo de tu salvación. Que tu presencia esté en mi vida. Y David fue un rey. David era un hombre guerrero. Tenía un ejército fuerte, poderoso, pero siempre buscó la presencia de Dios. El Señor nos está enseñando hoy que necesitamos de su presencia, de buscar su presencia día tras día, noche tras noche. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, que la presencia de Dios se manifieste cada vez más en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, donde vayamos. Necesitamos meternos más con Dios, ser conscientes que necesitamos de Él. Porque eso es lo que nos va a mantener hambrientos y sedientos de Él. Cuando experimentamos la presencia de Dios, ya no queremos salir de ahí. Cuando dejamos de orar, por X o Y motivo, nos sentimos que nos estamos secando, que nos estamos muriendo. Es porque el Espíritu que está en nosotros está diciendo, ore, lea la Biblia. Mira, necesitamos fortalecernos. Y oramos, nos metemos con el Señor y salimos fortalecidos, llenos de Él, llenos de su presencia. Por eso necesitamos estar en conexión con Él todo el tiempo,
Porque si no estamos en conexión con Él, en comunión íntima con Él, por eso vamos a pecar, vamos a caer derrotados por el enemigo, vamos a caer en tentación. Por eso necesitamos cada vez más de Él. En Juan 7, 37 y 38, vayamos Juan 7, 37 y 38. Nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando venimos a Jesús, el Señor coloca su cimiento en cada uno de nosotros. El Señor rompe el pecado. Cuando realmente nos convertimos a Él, ese velo es quitado y nuestras vidas son completamente transformadas. ¿Por qué? Porque el Señor ya colocó su espíritu entre nosotros. Y ese espíritu que está dentro de nosotros nos lleva a buscar más la presencia de Dios, a buscar más santidad, apartados de toda maldad. Que hay luchas, sí, claro, tenemos luchas porque venimos de una naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza caída, donde Satanás era nuestro rey, nuestro amo. Y siempre va a quedar restos ahí de nuestra naturaleza. Pero el Señor la rompió el pecado en nosotros. Ahora tenemos es que renovar nuestra mente. En Romanos 12:2 nos dice que debemos renovar nuestra mente, que no debemos amoldarnos a este mundo que trae tristeza, preocupación, amargura, falta de perdón, odio, rencor, disensiones, borracheras, inmoralidades. Eso es lo que trae, pero cuando estamos ya en Dios, cuando Dios está en nosotros, nos trae ese paz, amor, gozo, santidad. Y eso tenemos que llegar a este lugar, a ese nivel espiritual, porque el Señor perfeccione cada vez más su obra en cada uno de nosotros, pero lo hace a través de su presencia. Entonces aquí podemos observar que ya dentro de nosotros hay ríos de agua viva. Ya hay una fuente que salta para vida eterna. El Señor ya colocó su sello en cada uno de nosotros. Si tú no has aceptado a Jesús, ponle cuidado. Tú puedes creer en Jesús. Tú puedes ir a una congregación. Tú puedes levantar las manos. Pero si tú no tomas una decisión por Cristo Jesús, si no hay una conversión genuina, tú no eres salvo. Necesitas dar un paso, entregarle realmente la vida a Cristo Jesús. Jesús lo dijo en Juan 5:5. Sin mí nada podéis hacer. Si tú estás luchando por un pecado, si tú estás luchando por el alcoholismo, por el tabaquismo, necesitas de Cristo Jesús para que el Señor rompa eso en tu vida, para que seas completamente libre. La Biblia nos dice, y donde está el Espíritu hay libertad. Y eso es lo que necesitamos, la presencia del Señor. El Señor rompe eso en tu vida. Si tú realmente le entregas la vida a Cristo Jesús, dice, Señor, no puedo más con esta adicción, ya no puedo más con este pecado, Señor, ayúdame. El Señor, te garantizo, el Señor lo va a hacer. Y va a romper el pecado en tu vida. Y va a colocar su espíritu en tu vida para que tú andes en santidad, para que tú andes diferente como el mundo anda. Eso es lo que nos hace diferentes del mundo. La presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo ya está entre nosotros.
Por eso ya podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Ya podemos entrar al lugar santísimo. Recordemos cuando en Mateo 27:50, vayamos Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez aclamado a gran voz, entregó al Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo, el velo los separaba del lugar santo al lugar santísimo. El único que podía entrar era el sacerdote, pero tenía que pedir perdón, arrepentirse para poder entrar al lugar santísimo. Pero Jesús entró al lugar santísimo y Él está allá, es como sumo sacerdote, intercediendo por ti, intercediendo por mí. En una palabra, ya podemos entrar directamente al lugar santísimo. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo Jesús. Y eso nos dice en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, veamos aquí, ya podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, lo que hizo en la cruz. En una palabra, tenemos acceso a la presencia de Dios por su sangre. Sin su sangre no tendríamos libertad de entrar. Entonces, quiero que entiendas esta parte y quiero que lo declares. Debemos decirlo, declararlo y decretarlo. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Quiero que digas, ya hemos sido redimidos por la sangre de Jesús y podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar a la presencia manifiesta de nuestro Padre Celestial. Es a través de su sangre preciosa. Si tú, por eso te digo, si tú no le has entregado la vida realmente a Cristo Jesús, es tiempo que lo hagas. Ya, deje de pecar. Ya deje la adicción. Entrégale eso al Señor. Entrégale tu vida a Él. Y el Señor va a glorificarte en tu vida. Entonces, tenemos un camino nuevo y vivo que nos lleva a la presencia de Dios. Entonces, primero, debemos ser conscientes que necesitamos la presencia de Dios. Segundo, que podemos entrar al lugar santísimo. Tercero, ya tenemos acceso a la presencia de Dios por la sangre de Jesús. Y cuatro, tenemos un camino nuevo y vivo que nos lleva a la presencia de Dios. Hebreos 10:20 nos dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces debemos elegir o caminar por este camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. En una palabra, ¿cuál es el camino? Jesús. No hay otro. Sin Jesús tú no puedes ir a la presencia de Dios. Sin Jesús estás completamente perdido o estamos perdidos completamente. Por eso Jesús en Juan 15:5 dijo, sin mí nada podéis hacer. Nada. Una palabra, no podemos entrar ni a la presencia de Dios, ni nuestras vidas serán transformadas, no podemos dejar cualquier vicio, el pecado nos va a gobernar todo el tiempo, necesitamos la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer, fácil, es aceptarlo, reconocer que no podemos y listo, reconocer que realmente el pecado nos tiene gobernados y listo, y entregárselo y ya, y eres una persona libre, pero tiene que ser de corazón.
de convicción. Y vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu presencia. Y ya después ya tú no puedes, en una palabra, vas a anhelar la presencia de Dios. Porque necesitamos tener pasión por su presencia. Pasión por lo que Él hizo en nosotros. A mí me gusta adorarlo, exaltarlo. Cuando entro en mi estudio, mi aposento, coloco alabanzas, adoraciones, porque es que es el estado natural, ponle cuidado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, su presencia estaba ahí. Y Dios estaba todo el tiempo, las 24 horas en la presencia de Dios. En una palabra, es el estado original del ser humano, estar en la presencia de Dios. Veamos, tú saques un pez del agua y póngalo en tierra seca. ¿Qué pasa con ese pez? Se va a morir. ¿Por qué? Por deshidratación. Porque es que su ambiente es estar en el agua, alimentándose del agua, de los nutrientes que manda la tierra y todo eso. Pues si tú lo sacas de su ambiente, se va a morir. O una planta, tú la sacas con raíz y todo de su ambiente, que es la tierra, y la dejas por ahí en un lugar seco, esa planta se va a morir. ¿Por qué? Porque se sacó de su ambiente natural. Y eso es lo que hizo Satanás con cada uno de nosotros. Nos sacó del ambiente de la presencia de Dios, y por eso estamos en enfermedad, en miseria, en desolación, en tristeza, en amarguras. Por eso necesitamos la presencia de Dios. Por eso debemos apasionarnos por su presencia. Te invito a que busques la presencia de Dios, que te apasiones por la presencia de Dios, y tu vida va a ser diferente. Completamente diferente. Hazlo. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Pero tenemos que dar un paso. Tenemos que anhelar la presencia de Dios. Apasionarnos por la presencia de Dios. Recordemos, ya tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús. Él está intercediendo por ti y por mí en el lugar santísimo. Entonces, claves para ser apasionados por la presencia de Dios. Primero, pídale al Espíritu Santo beber de Él. Segundo, permita que yo lo llene todo. Tercero, estar dispuesto a tomar riesgos. Cuarto, rompa toda estructura religiosa. Entonces voy a acompañarse, hacer una oración. Y repita conmigo: Señor, Espíritu Santo, dame de beber de ti, Señor. Necesito de ti, Señor. Necesito que seas tú llenándome. Señor, lléname de ti, de tu Santo Espíritu, mi Dios. Y perdóname, Señor. Señor, destruyo toda religiosidad en mi vida. Destruyo toda idolatría. Destruyo toda clase de pecado, Señor. Pero necesito tu presencia, Dios. Necesito, Señor, caminar contigo. Conocerte, Señor. Perdóname, Señor, por darle lugar al pecado, por darle lugar a esta carne, Señor. Pero necesito tu presencia, mi Dios. Señor, voy a tomar riesgos, porque ahí tú lo dices, si riesgos es predicar de ti, hablar de tu grandeza, hablar de tu poder. Eso es lo que tenemos que hacer, hablar de Él. Hay muchos que de pronto te van a aceptar, y hay otros que te van a mirar mal. Otros de pronto te van a tratar mal. Pero recuerda, Jesús dijo: no temas, yo estoy contigo. Que todo ese esfuerzo, que te sostengo con mi diestra. Dios está contigo. Si tú tomaste la decisión por Cristo Jesús, de aquí en adelante la presencia de Dios va a estar en tu vida. Apasionate cada vez más por Él. Apasionate y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que escucharon este mensaje, Señor. Señor, perdona todo pecado, toda iniquidad, Señor. Perdona, Señor, toda idolatría, toda religiosidad, Señor. Pero llénanos de ti, Señor.
Señor, que tu presencia sea manifiesta en estos lugares donde están escuchando este tema, Señor. Que seas tú glorificando ese milagro, Señor. Que seas tú transformando vidas, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Y llénalos de ti, Padre Celestial. Te lo pido, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús da sentido a tu vida.